El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Hoy celebramos a San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Su nombre original indígena es Cuauhtlatoatzin, ¿verdad? Águila que habla, cosas divinas, eso es lo que significa. Y en el año 1524, se convierte en su familia, su esposa, era casada, María Lucía se llamaba, este es su nombre de bautismo. María Lucía y el Cuauhtlatoatzin le pusieron Juan Diego, ¿sí? Y ellos fueron los primeros que se convirtieron. En 1524 llegaron los primeros franciscanos, los 12 franciscanos, los 12 que ya reconocemos, ¿verdad? Que recorrieron casi todo México. Y en ese año se recibieron evangelización. En 1526, me parece, se casaron con la iglesia. Se dice que no pudieron tener hijos, ¿verdad? En 1529 muere Lucía y se queda viudo Juan Diego. Y luego, en el año también de 1529, las situaciones estaban muy difíciles. El obispo Fray Juan de Zumárraga acababa de llegar como posible obispo, no había un buen obispo. Y entonces veía la situación que estaba muy difícil. Los españoles, Nuño de Guzmán, principalmente, le decía Fray Juan de Zumárraga, era el demonio en vida, porque era terrible. Era uno de los principales que decían que los indígenas eran animales, ¿verdad? Y entonces el obispo defendía a capa y espada a los indígenas, y por eso también lo querían matar. Los mismos españoles querían matar al obispo. También le pasó lo que al rey David, le lanzaron una lanza, ¿verdad?, para clavarlo, más que ahora estaba jovenazo, se alcanzó a sacar, pero era una situación terrible, a tal grado que él mismo dijo: esta tierra está a punto de perderse si Dios no pone remedio de su mano. Eso lo dijo en 1529. Y en 1531 nos da la respuesta del mismo Dios. El Padre nos envía a su madre, el Padre nos envía a la madre de su Hijo, ¿verdad? A nuestra Madre Santísima. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque el pueblo indígena es un pueblo profundamente maternal. El pueblo mexicano es un pueblo profundamente maternal. Si nos damos cuenta, los hijos crecemos siempre bajo el amparo de la mamá. Y entonces, casi por naturaleza, tenemos un apego muy fuerte a nuestras mamás. Y si lo vemos muy bien el 10 de mayo, ¿verdad? Fiesta, mariachi, de todo, llega el Día del Padre.
¿Por qué? Porque desde por cultura así es. Crecimos así. Son nuestras raíces indígenas. Crecimos, ¿por qué? Porque por las guerras floridas muchas mujeres quedaban viudas. Y entonces el hermano, tío, cuñado, no faltaba quien se encargaba de apoyar a las mujeres viudas que quedaban con hijos. Y la mujer se encargaba de educarlos, de forjarlos. ¿Por qué? Porque tenían conciencia de ser un pueblo guerrero. Eran los hijos del sol. Y como hijos del sol, imagínense, tenían que crecer con un carácter firme, fuerte, decidido y profundamente religioso. ¿Y quién se encargaba de enseñarles eso? La mamá. De tal manera que la que podía venir a cambiar toda esa situación no podía ser nadie más efectivo que una mamá, la madre del mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y así San Juan Diego fue forjado. También él participaba en las guerras floridas, ¿sí? También él danzaba, vivía todo lo de su cultura, lo de su tiempo, de tal manera que ya cuando fue creciendo, cuando tenía 57 años, cuando la Virgen María se le apareció, imagínense, entonces, y le habla como si fuera un bebé, ¿o no? Como si fuera un chiquillo de 11, 12 años, ¿o no? Tenía 57, ya estaba grandecito, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque en el náhuatl es un idioma profundamente tierno, profundamente materno. Y de hecho el tepeyac, todo el tepeyac es un ambiente profundamente materno desde mucho antes de que vinieran los españoles. Por eso ahí se dice que se daba culto a la Cihuacóatl o Patlico Tonanzi, ¿sí? Que en realidad era un agradecimiento al temporal. O sea, ellos representaban a la madre tierra. Las diosas indígenas o los dioses indígenas representan la naturaleza. Entonces, lo que para el español era idolatría, ¿sí? Para ellos era agradecimiento a la madre tierra. Y entonces, ya desde mucho, muy atrás, ya iban peregrinaciones al Tepeyac. Ya ofrecían, ya llevaban ofrendas, no corazones. Les llevaban los frutos de sus cosechas. Y entonces le ofrecían las cosechas, los primicias de sus cosechas a la diosa Tonanzi. Tonanzi significa nuestra madrecita. El término tzin es un término de veneración, de reconocimiento. Es un término muy tierno que nosotros ahora usamos en diminutivo. Ese tzin, náhuatl, nosotros lo convertimos en diminutivo. Maiquita, Chuquito, todos, la banquita, el librito, todo eso que usamos nosotros en el diminutivo es náhuatl. Tiene sus raíces en nuestros indígenas. En ningún otro lugar no nace, solamente aquí en México, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los demás son las cosas como son, por su nombre, ¿sí? Pero aquí no, aquí hablamos, toda esta América Latina, hablamos mucho en diminutivo. Entonces, bien, por eso, Cuautla, es Cuautla, Águila, Toa, hablar, y Tzin, ¿sí? Entonces, por eso nuestra Madre Santísima me dice Juanito, Juan Dieguito,
porque es sí, Cuauhtémoc, ¿sí? Juanito, Juan Dieguito, porque así mandaba. Y entonces Juan Dieguito se dedicó a predicar todo lo que nuestra Madre Santísima le dijo y todo lo que dijo, porque también le comentó: dile al obispo todo y cuanto has visto y oído, sin omitir absolutamente nada. De tal manera que lo que nos habla el Nícano Cova, que lo escribió Antonio Valeriano, ese Nícano Cova lo escribió Antonio Valeriano, pero ¿de dónde lo sacó? Es que se dice que Antonio Valeriano era pariente de Juan Diego. Y entonces Juan Diego iba con él y le decía y platicaba con él sobre los acontecimientos y lo que había sucedido. Y Antonio Valeriano, como había estudiado en la primera universidad que pusieron los españoles, entonces sabía latín, aprendió español, aprendió griego y su lengua natal era el náhuatl. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Registrar todo lo que Juan Diego le decía. Fíjense bien, escribió en náhuatl con caracteres latinos, de tal manera que ni lo podía leer el indígena, ni lo podía leer el español. O sea, no lo escribió para que lo leyera, lo escribió para que quedara registrado. Por eso escribió en náhuatl, con toda la escritura náhuatl, pero con caracteres latinos, de tal manera que al mezclar el latín y el náhuatl ya no era fácil de entender. Si lo leíamos españoles no entendían ni papa. El obispo no sabía nada, pero por ningún lado, ¿sí? Entonces, y los indígenas no sabían leer, porque ellos leían grifos, monitos, ellos leían todo lo que eran dibujitos. Entonces, ¿cómo iba un indígena a leer? O sea, fue un libro escrito al estilo y con las mismas características del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuanto más se lee, más se entiende, y siempre hay un misterio, siempre hay algo que descubrir. De tal manera que si leemos el Nícano Cova, es prácticamente un evangelio. Por eso el acontecimiento guadalupano se asimila o se asemeja, se dice que es tan grande y es tan importante, tanto casi como la Eucaristía a ese grado. ¿Por qué? Porque en lugar de quedarse en una región y en lugar de encajonarse, se va expandiendo como el Evangelio. Y eso lo vemos en estos tiempos, especialmente el 11 de diciembre. En todos los lugares del mundo se ven mexicanos que están celebrando aquí la Virgen María. Entonces San Juan Diego se dedicó a predicar, le pidió al obispo que le concediera vivir en la casita sagrada que le había construido la Virgen, la primera ermita. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para estar ahí junto a nuestra Madre Santísima, para barrer el templo, para limpiarlo. ¿Por qué? Porque según la cultura indígena, el templo es tan sagrado y tiene una dignidad tan grande que nadie, absolutamente nadie indigno puede entrar, puede dedicarse, puede vivir. ¿Saben quién eran los que lo limpiaban, los que lo adornaban, los que lo arreglaban? Los emperadores. Cuando terminaban sus funciones, o los servidores públicos, cuando terminaban sus funciones los más importantes, ¿dónde terminaban? Una vez que ya cesaban sus funciones, se iban a vivir al templo, a limpiarlo, porque por su dignidad. Por su dignidad. Entonces, ningún musulmán podía entrar al templo.
Ninguna persona común podía decir: yo voy a limpiar el templo. No, eso era una ofensa. Eso era como, ¿cómo se llama? No es una profanación. Era una profanación al templo si alguien indigno se atrevía a limpiarlo. De tal manera que Juan Diego, por su dignidad de haber sido elegido por nuestra Madre Santísima y haber tenido siempre fama de santidad, porque eso era común en todo el pueblo indígena, entonces, por ser el elegido por nuestra Madre Santísima, el obispo le concedió el poder vivir ahí en un ladito. Y quien ha ido allá a la basílica, está la capilla de indios, y ahora ya pusieron como una fuentecita y como una, ¿cómo se llama? Para una fuente de, como una bomba para que esté el agua circulando. El abad, ¿cómo se suele ver? Como no creía en Juan Diego y se estaban haciendo los estudios para su beatificación, ¿qué hizo? Quitar todo vestigio. La casita de San Juan Diego, que estaba a un ladito de la ermita de la Virgen, la sacó desde los cimientos para que no quedara vestigio de que ya vivieron con Dios. ¿Qué más hizo? Revolvió los huesos de San Juan Diego con los otros de los otros difuntos que estaban ahí, para que la iglesia, para que no los encontraran. Y entonces mandó poner en bolsas negras, ahí donde está el jardincito, puede ser el panteón. Ahí fue donde fue enterrado San Juan Diego y donde fue enterrado Juan, su tío Bernardino. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hizo? Mandó sacar todos los huesos y los revolvió. Los puso en bolsas negras y los fue a guardar a otro lado. ¿Para qué? Para que no tuviéramos vestigios de los restos de San Juan Diego, no se tuvieran reliquias de él. Imagínense. ¿Por qué? Porque para él el milagro no eran las apariciones. Juan Diego, o sea, este era un mito. Para él el milagro era la fe que se mantenía en la barbacoa. Era la fe, era el milagro, no el acontecimiento, y mucho menos la existencia de Juan Diego. Entonces el pobre Juan Diego termina perdido entre los demás difuntos. Pero no se daba cuenta que contamos también con la tradición y con escritos tanto indígenas como de españoles que hablaban de San Juan Diego. Y entonces así es como se rescata la verdadera historia de San Juan Diego. Él quiso quitar los vestigios, pero había documentación, había historia y había tradición. Y con eso se juntó para poder documentar todo lo que sucede para San Juan Diego. ¿Y qué pasó en el 2002? Ya para su canonización, se necesita siempre, para canonizar un santo, se necesita un milagro que verdaderamente sea comprobado por la ciencia de que realmente es algo que no está en su campo. Y entonces, ¿qué hicieron? Y esto nos va a ayudar a todos. San Juan Diego es el santo de todos aquellos que sufren de dolores de cabeza. Ahí se describe San Juan Diego. Resulta que una mujer, una señora, tenía a su hijo que era marihuanito, ¿verdad? Drogadicto, y en su ansiedad por la droga agarraba cuchillos y se los quería enterrar con tanta desesperación. Y la mamá se los quitaba y vivía a 10 pisos, en un edificio de 10 pisos. Y entonces, en su desesperación, el hijo se lanzó. La mamá corrió a agarrarlo y se acordó de San Juan Diego. ¡Ay, San Juan Diego, protégemelo! Y se va de cabeza, imagínense, de 10 pisos,
cayó de cabeza en el cemento, aquel muchacho. Y la mamá baja corriendo, en qué trauma, ¿no? Desesperación. Y encuentra la puerta estaba cerrada. Y entonces en México están los edificios y tienen las rejas para entrar al edificio. Pues ya una vecinita ya le abrió y sale. Y ya pues ahí está. Llega la ambulancia, se lo lleva, todavía todo despedazado. ¿Qué porrazo me di? Todavía dice el muchacho. Entonces se lo lleva, lo reconstruyeron prácticamente. Y en el momento en que el arzobispo estaba, creo que era el delegado de Roma, estaba celebrando la Eucaristía, en el momento en que él estaba elevando la Eucaristía, en ese momento se sana, se despierta y ve que tiene otro compañero allí que tiene la comida y se despertó con un hambre, entonces se levantó y se puso a comer la comida del otro. Y iba pasando la enfermera y que lo ve que está levantado y que está comiendo, y dice, y corre con el doctor, doctor, el muerto está comiendo, el muerto está comiendo. ¿Cuál muerto? Pues el que se cayó de cabeza. Era imposible, lo examinaba, todo estaba perfectamente bien, razonaba bien. Dice, ¿a qué horas vio el milagro? En el momento en que estaba el Señor, el delegado de Roma, elevando la Eucaristía. En ese momento se sanó. Vamos a ver lo que dijo el padre Dorado Chávez, que no le quería firmar para emplear, nomás hacía falta su firma porque todos los demás dijeron que es un milagro, todos los demás doctores. Y después le dice, después fue a buscar y le dice, oye, necesito que me ratifiques o que me compruebes que no fue un milagro, porque siempre hay doctores que nomás para la fe se cierran. Y dice, yo dije que no era milagro, como no has querido firmar. A ver, ven para firmarte, así nomás de repente. Y ya le firmó, y ahora sí, era lo único que necesitaba para que se diera la canonización de San Juan Diego. ¿Verdad? Y así es, como Juan Diego tiene la grandísima, el favor de Dios de sanar todo tipo de enfermedades referentes a la. Y a mí me pasó, ya con eso termino, porque si no, me emociono de San Juan Diego, ¿verdad? Resulta que yo estaba allá estudiando y mi hermana, que en paz descanse, me habló, me dijo, Chuy, quiero avisarte que tu tío Tito se cayó, ella se había sufrido por infección, se metía las llaves para sacarse la silla y llave del carro, entonces se le infectó. Recuerdo que antes de irme a México ya le había dado una infección fuerte y perdía todo el motor, estaba en la clínica San Juan y se movía todo, no lo pudieron ya amarrar las camiones porque o sea, tenía un descontrol motor terrible. Salió, ya más o menos quedó muy bien. Pero resulta que cuando yo estaba en México, el tío se estaba bañando y se resbaló en el baño y se cayó y se pegó en la cabeza. Otra vez. Y entonces ya estaba hospitalizado y le dijeron a los médicos que prácticamente ya no había nada que hacer. Solamente tenía el 20% de posibilidades. O sea, prácticamente nada. Y ya me dice, dice, oye, dice, pues, para que te encomiendes a la Virgen. Sí, me acordé de San Juan Diego, dije, de San Juan Diego. Y ya me fui a la basílica, me puse entre San Diego y buscando los cristales, a un ladito de San Juan Diego, ahí con la Virgen, pero pidiéndole a San Juan Diego para que intercediera a nuestra Madre Santísima por mí. Y me puse a rezar el rosario, empecé el rosario, lo terminé, o sea, pidiendo por mi tío. Y ya le dije, pues está en tus manos. Y yo sé, hasta que terminé, eso fue un poquito antes de que terminara, como en octubre, noviembre, y yo no fue como en abril, y yo terminé en julio, y ya me vine, y ya no me acordé, simplemente ya no me acordé, y tampoco les pregunté.
Y después me cayó el 20 y dije, mi tío, nadie me ha dicho nada, ¿qué pasó? Pues resulta que se sanó sin ninguna, ¿cómo se llama? Secuencia o esa cosa, ¿no? Bueno, eso que sucede después que quedan secuelas. ¿Sí? Sin ninguna secuela. Y luego yo me volví a donde trabaja y fui a saludarme. ¿Cómo estás? Bien. Andaba trabajando y andaba. De repente se da un poquito de mareo, pero bien. Pero de tener el 20% de posibilidades, ya dije, tiene que agradecer a Juan Diego, tiene que tener una veladora. ¿Por qué? Pues porque él fue el que intercedió. Entonces, bueno, eso ya para que veamos, a veces no sabemos ni a quién invocar en nuestras situaciones. Hay muchas personas que sufren de dolores de cabeza, de migraña, de muchas otras cosas, pues ahí tienen un poderoso intercesor.